Hi. Cuando me pidió que le alcanzara una toalla en la terraza, no imaginé que ese simple gesto me pondría frente a un abismo. Él estaba mojado, con gotas de agua cayendo por sus brazos, y en sus ojos había una tristeza que no había visto antes. ¿Me la pasas?, dijo, y extendí la mano sin mirarlo directamente. Pero cuando la tomó, sus dedos rozaron los míos con una lentitud que no era accidental. Sentí un escalofrío, no de frío, sino de algo más hondo, más confuso. Mi esposo estaba en la ciudad, y yo allí, sosteniendo la mirada de su padre. Como si me hablara sin palabras. Lo peor es que no aparté la mirada. No retrocedí. No dije nada. Solo permanecí de pie, sintiendo que algo se quebraba dentro de mí. Y aunque nada ocurrió entonces, supe en ese momento que había cruzado una línea. Que todo empezaba allí. Pero antes de contarles cómo llegué a poner en riesgo todo por lo que había trabajado, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez sintieron una conexión tan intensa, tan inesperada, que por un segundo estuvieron dispuestos a perderlo todo? Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo. Ahora déjenme contarles, desde el principio, cómo empezó todo aquello que, durante semanas, intenté negar incluso ante mí misma. Mi esposo fue quien tuvo la idea de que nos mudáramos temporalmente a la casa de su padre. La madre de él había fallecido hacía apenas 3 semanas, y pensó que su padre, solo, envejecido, encorvado por el dolor, necesitaba compañía, alguien que le ayudara con los trámites, con la rutina, con el duelo. Y yo, como buena esposa, acepté sin dudarlo. No lo pensé. No lo cuestioné. Me limité a empacar algunas cosas y seguirlo. El primer día fue extraño, como si estuviéramos entrando a un lugar suspendido en el tiempo. El comedor olía a madera vieja y a sopa recalentada. Las cortinas seguían teniendo pliegues donde el polvo formaba líneas claras, como si el tiempo se hubiera detenido en medio del luto. Él, el padre de mi esposo, no hablaba mucho. Se limitaba a sentir, a agradecer con un leve movimiento de cabeza, a caminar con pasos cansados por la casa. Durante los primeros días, me dediqué a limpiar lo que nadie había tocado desde el funeral. Quité las flores marchitas, lavé las tazas con manchas secas de café, cambié las sábanas de una cama en la que nadie había dormido desde hacía semanas. Me sentía útil, y eso me ayudaba a no pensar demasiado. Mi esposo, por su parte, pasaba más tiempo en la ciudad que en la casa. Su empresa atravesaba un momento complicado, según me dijo. Lo veía por las noches, a veces ya en la cama, contestando correos o haciendo llamadas en voz baja desde el baño. Es solo por un tiempo, me decía. Yo asentía. Siempre he sido buena asentando, pero entonces comencé a notar los silencios. No los de mi esposo, sino los del padre. Me cruzaba con él en la cocina y no decía nada, pero sus ojos se quedaban fijos en mí unos segundos más de lo normal. A veces me encontraba en el jardín mientras colgaba la ropa, y simplemente se quedaba de pie, como si no supiera si seguir caminando o volver adentro. Una vez me preguntó si me gustaba el café fuerte. Mi esposa lo tomaba así, me dijo. Yo respondí que también lo prefería así, pero la conversación no fue más allá. Los días empezaron a volverse iguales. El canto de los pájaros por la mañana, el sonido del agua en la piscina, el crujir de la madera bajo los pasos. Me encontraba buscando excusas para salir de la casa, pero terminaba regresando pronto, como si algo me empujara a quedarme. Cocinaba más de lo necesario. Horneaba pan, limpiaba ventanas que no estaban sucias, me ofrecía a llevar el auto al taller aunque no tuviera fallas. Todo para no quedarme sin tareas. Una tarde, lo encontré en la sala, sentado con un disco viejo girando en el tocadiscos. Ella amaba esta canción, dijo sin mirarme. Me senté a su lado sin pensarlo, y durante varios minutos no dijimos una sola palabra. La canción sonaba con su voz cascada, los violines eran débiles, como si también estuvieran de luto. Cuando terminó, él suspiró y dijo, a veces siento que la voy a ver bajando las escaleras. Y que todo esto fue solo un mal sueño. No supe qué responder. Me limité a poner una mano sobre su hombro. Él no se movió. A partir de entonces, hubo una especie de rutina entre nosotros. Él se levantaba temprano y salía a regar las plantas. Yo lo observaba desde la cocina. Luego me unía a él con una taza de té y hablábamos de cosas sin importancia, el clima, los tomates, las noticias. Pero entre línea y línea, comenzaban a colarse otras palabras. Frases más personales. Miradas más largas. Pausas que antes no estaban allí. Una noche, después de cenar, se ofreció a lavar los platos conmigo. Nunca lo había hecho. Se colocó a mi lado,
Tomó una toalla para secar, y nuestros brazos se rozaron varias veces mientras pasábamos los utensilios. No dijimos nada, pero sentí el calor en la piel durante horas, empecé a notarme distinta. Me detenía un poco más frente al espejo. Cambié mi ropa por prendas más sueltas, pero más cuidadas. No para él, me repetía, sino por mí. Quería sentirme viva, hermosa, vista. Mi esposo seguía con sus idas y venidas. Llegaba tarde. Se disculpaba. Decía que estaba agotado. A veces ni siquiera cenábamos juntos. Me abrazaba en la cama, pero su cuerpo no hablaba. Era un contacto por costumbre, no por deseo. Yo lo aceptaba, pero una parte de mí se resentía en silencio. Una tarde, él, el padre, me pidió ayuda para revisar unos papeles del seguro médico de su esposa. Fuimos al estudio. Me senté a su lado, él abrió una carpeta llena de documentos, pero pronto quedó en silencio. A veces pienso que la traiciono cada vez que me siento mejor, dijo. Lo miré. No supe si decir algo o solo quedarme allí. Pero él me miró con una intensidad que me hizo bajar la mirada. No pasó nada esa tarde. Not a tangible. Pero fue como si algo invisible se hubiese movido entre nosotros. Como una corriente silenciosa, inevitable. Esa noche no pude dormir. Me giraba una y otra vez en la cama, sintiendo la respiración tranquila de mi esposo a mi lado. Y en mi mente, los ojos del otro. Su voz. Sus silencios. Me pregunté si aquello era normal. Si el dolor compartido podía volverse algo más. Si tal vez yo estaba leyendo señales donde no las había, pero lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar aún, era que las señales solo acababan de empezar. Y que, aunque todavía podía retroceder, ya había dado el primer paso. Hacia algo que lo cambiaría todo. Absolutamente todo. Durante los días siguientes, me esforcé por retomar una rutina. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, hacía las camas, y caminaba sin rumbo fijo por el jardín como si eso pudiera calmar el desorden dentro de mí. Pero algo había cambiado. Algo que no podía nombrar, ni mucho menos explicar. A veces. Creía haberlo soñado, que aquella sensación en la terraza, esa conexión muda entre nosotros, no había sido más que una ilusión nacida del cansancio y del duelo. Pero luego lo veía de nuevo, en la cocina, regando las plantas, leyendo el periódico en silencio, y sentía ese mismo nudo en la garganta. Esa tensión sutil que lo llenaba todo. Él tampoco decía nada. No hubo mención de lo que pasó, ningún gesto que delatara intención o remordimiento. Sin embargo, nuestros movimientos parecían más medidos. Cada cruce en el pasillo se volvía un momento suspendido. Cada palabra, aunque fuera trivial, parecía dicha con más cuidado. En algún punto, dejó de ser incómodo. Se volvió, inevitable, una tarde, después de que mi esposo se marchara a la ciudad diciendo que tardaría en volver, posiblemente no llegue a cenar, salí al patio trasero a revisar la ropa colgada. Hacía calor, uno de esos días en que el sol no da tregua ni a la sombra. Decidí recoger las sábanas secas y me detuve frente a la piscina, observando el reflejo del cielo en el agua inmóvil. Escuché pasos detrás de mí y no necesité girarme para saber que era él. Hace mucho que nadie cuida este jardín como tú, dijo con voz baja. No respondí. Él se detuvo a mi lado, también mirando la piscina. Pasaron unos segundos antes de que volviera a hablar. Ella solía sentarse aquí por las tardes, a escuchar la radio con los pies en el agua. Su tono no tenía tristeza, era más bien un recuerdo tranquilo, uno de esos que ya no duelen pero tampoco se olvidan. Yo me agaché y toqué la superficie del agua con la punta de los dedos. El calor del día había templado la piscina hasta el punto de que el agua apenas refrescaba. No sabía si lo hacía por costumbre o para no tener que mirarlo a los ojos. Él se agachó también, muy cerca, y por un momento nuestras rodillas se rozaron. ¿Tú te sientes sola aquí?, me preguntó de pronto, sin mirarme. No supe qué responder. La verdad era que sí, pero no de la manera en que uno se siente sola cuando no hay nadie en casa. Era una soledad más densa, más íntima. Una especie de desconexión con todo lo que me rodeaba, incluso conmigo misma. Negué con la cabeza, pero no convencida. Él no te ve, dijo después, casi como si pensara en voz alta. Lo miré entonces, sorprendida, pero su mirada seguía clavada en el agua. Está demasiado ocupado con su mundo. A veces eso nos pasa a los hombres, cuando creemos que todo está bajo control. Quise defender a mi esposo, decir algo que lo salvara de esa afirmación tan directa. Pero no lo hice. Porque en el fondo sabía que era verdad. No por maldad, ni por desinterés.
Simplemente, él había dejado de mirarme hace tiempo. Y yo, silenciosamente, había empezado a dejar de buscar su mirada. Nos quedamos allí sentados un rato más. Luego, como si algo invisible nos moviera, nos pusimos de pie casi al mismo tiempo. Me volví hacia la casa, dispuesta a entrar, pero... Él me llamó con un gesto leve. ¿Te gustaría escuchar música? Nada especial. Solo un rato. Asentí. Subimos al salón donde estaba el viejo tocadiscos. Puso un disco de guitarra española, de esos que mi madre solía poner mientras limpiaba la casa cuando yo era niña. La melodía llenó el aire con una mezcla de nostalgia y calor. Él se sentó en el sillón, yo frente a él, en una silla. Durante varios minutos no hablamos. Solo escuchamos. Era como si la música hiciera el trabajo de las palabras que no sabíamos decir. Cuando la canción terminó, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Me miró. Yo también lo miré. Y allí, en ese silencio sin explicación, nos besamos. Fue un beso sin aviso, sin planificación, sin intención previa. No hubo pasión desbordada ni movimientos desesperados. Solo un beso, lento, inevitable, cargado de todas las miradas no dichas, de todos los silencios compartidos, de toda la soledad acumulada. Un beso que no debería haber ocurrido, pero que, al mismo tiempo, parecía haber estado esperando su momento desde hacía días. Nos separamos al cabo de unos segundos. No dijimos nada. Él bajó la mirada, yo me levanté en silencio. Salí de la habitación con las manos temblando y el corazón desbocado. En el pasillo, de camino a mi cuarto, me crucé con un espejo. Me miré y no me reconocí del todo. Mi expresión era la de alguien que acaba de romper algo frágil. Algo que quizás no se pueda reparar. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en el borde de la cama. No lloré. No podía. Estaba demasiado llena de preguntas. ¿Qué había hecho? ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué no me detuve a mí misma? Me tumbé sin quitarme la ropa, con la vista fija en el techo. Recordé cómo había empezado todo. Cómo simplemente habíamos llegado allí. Por ayudar, por apoyar, por estar cerca. Como, sin darme cuenta, me había ido acercando a alguien que, hasta hace poco, solo era una figura silenciosa en los almuerzos familiares. Intenté dormir, pero el sueño no venía. Solo el peso del silencio, de la culpa, de la confusión. Al día siguiente, él no mencionó nada. Desayunamos en silencio, como si nada hubiera pasado. Yo fingí una calma que no sentía. Mi esposo regresó más temprano de lo habitual y nos encontró en la cocina, cada uno haciendo tareas distintas. No sospechó nada. No hizo preguntas. Yo hablaba más de lo normal, él se mantenía ocupado revisando su móvil, pero yo ya no era la misma. Algo se había movido en mi interior. Algo que no se podía deshacer. Algo que no debía haberse despertado, y sin embargo, estaba allí. Observándome desde el fondo de cada silencio, esperando su turno para volver a aparecer. Durante los días que siguieron, me convertí en una versión meticulosamente editada de mí misma. Me levantaba temprano, como siempre, pero ahora cada movimiento estaba cuidadosamente calculado para evitar cualquier cruce, cualquier excusa, cualquier instante que pudiera repetirse. Me movía por la casa con la precisión de quien camina sobre cristales rotos, fingiendo una normalidad que no sentía y sonriendo justo lo suficiente para que nadie sospechara de nada. Aunque, en el fondo, sabía que la única que realmente dudaba era yo. Él se comportaba con la misma serenidad de siempre. Nunca aludió a lo ocurrido, nunca me miró más de lo necesario. Y sin embargo, su presencia se sentía diferente. Como si entre nosotros flotara algo que no habíamos nombrado, pero que los dos reconocíamos. Un pacto implícito de silencio, cargado de tensión, que envolvía cada uno de nuestros encuentros. El café compartido en la mañana, los pasos que se cruzaban en el jardín, los saludos en voz baja antes de dormir. Todo era exactamente igual, y absolutamente distinto. Mi esposo no notaba nada. O si lo hacía, no lo demostraba. Seguía con sus horarios erráticos, sus llamadas en altavoz, sus frases entrecortadas desde la cocina mientras revisaba documentos. A veces me hablaba con cariño. A veces, con la prisa de quien tiene algo más en mente. Yo asentía, respondía, cumplía. Pero mi mente se había dividido en dos. Una parte seguía funcionando según lo esperado, atendiendo la rutina. La otra, simplemente observaba. Observaba a él, al padre, cuando salía al patio, cuando cortaba ramas del limonero, cuando encendía la radio con sus canciones viejas.
Observaba sus manos, sus gestos lentos, su espalda un poco más encorvada. Y me odiaba por eso. Una tarde, mientras doblaba la ropa limpia en la habitación, escuché risas desde la entrada. Me asomé por la ventana. Era mi esposo, hablando con la vecina de la casa de al lado, una mujer unos 10 años menor que yo, divorciada, siempre sonriente. Estaban de pie junto al buzón, conversando animadamente. No había nada inapropiado, lo sabía. Nada fuera de lugar. Pero sentí una punzada inesperada en el pecho. Una sensación infantil, absurda, completamente irracional. Pero estaba allí. Una mezcla de celos, inseguridad y culpa. Como si mi traición interna se manifestara en forma de reproche. Me retiré de la ventana sin que me vieran y volví al armario con manos temblorosas. Ese mismo día, por la noche, decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme, sentir el aire en la cara, poner en orden mis pensamientos. Crucé el jardín con paso rápido, como si temiera que alguien me detuviera, y salí a la calle. Caminé sin rumbo, observando las luces tenues de las casas vecinas, los árboles que crujían con la brisa, los sonidos lejanos de una radio encendida. Y por primera vez en días, respiré con cierta libertad. Cuando regresé, ya era tarde. Entré con sigilo por la puerta trasera. Todo estaba en silencio. Caminé hacia la cocina para tomar un vaso de agua y al encender la luz, lo vi. Estaba allí, sentado, con un libro abierto frente a él y una copa de vino a medio terminar. Me miró sin sorpresa, como si supiera que regresaría a esa hora exacta. Yo me quedé de pie, sin saber si disculparme por la hora o simplemente fingir que no lo había visto. ¿Te sientes mejor?, preguntó, con una voz tan neutra que no supe si era simple cortesía o algo más. Asentí. No dije nada. Él volvió la vista al libro, pero sus ojos no se movieron por las líneas. Solo permaneció así, inmóvil, en una calma que me desconcertaba. Al día siguiente, la tensión volvió a disolverse en la rutina. Mi esposo me propuso que el fin de semana fuéramos a la ciudad, a visitar a unos amigos. Nos haría bien salir un poco, dijo. Yo asentí sin pensarlo demasiado, aunque sabía que probablemente no se concretaría. Siempre había algo que se interponía en esos planes improvisados. Y en efecto, esa misma tarde recibió una llamada urgente del trabajo. Se fue con prisas. Y no volvió hasta la madrugada. Yo cené sola. Él, el padre, también. Pero en diferentes lugares. No cruzamos palabra en toda la noche. Cada uno encerrado en su espacio, como si estuviéramos ejecutando una coreografía pactada. Y sin embargo, al llegar la mañana siguiente, ocurrió algo que rompió esa armonía silenciosa. Me encontraba en el garaje, revisando unas cajas antiguas de adornos que quería ordenar. Él llegó con una bolsa de herramientas. Se acercó, se agachó junto a mí, y comenzó a revisar clavos, destornilladores, y otras cosas que ni sabía que había allí. El silencio era cómodo por un momento, hasta que nuestras manos se toparon dentro de la misma caja. Un segundo apenas. Pero suficiente. Lo miré. Me miró. Ninguno dijo nada, pero algo se activó. Un recuerdo, una sensación, un temblor interior. Me levanté de golpe, fingiendo buscar otra cosa. Él no se movió. Simplemente bajó la cabeza, como si aceptara que ya nada podía ser espontáneo entre nosotros. Esa noche, me costó dormir más que de costumbre. El cuarto me parecía ajeno. La cama, incómoda. El sonido de los grillos me molestaba, el ventilador hacía demasiado ruido, las sábanas eran demasiado ásperas. Me di vuelta muchas veces, mientras mi esposo dormía a mi lado, ajeno a la tormenta, que se gestaba a centímetros de su cuerpo. Y de pronto, comprendí algo. No era solo atracción lo que me confundía. Era la conexión emocional. Era la presencia constante de alguien que sí me miraba, que sí notaba mis silencios, que recordaba los detalles. Era eso lo que me desestabilizaba. No era deseo. Era reconocimiento. Y eso era aún más peligroso. Al día siguiente, me propuse limitar el contacto al mínimo. No me ofrecí para ayudar en nada, no pregunté cómo había dormido, no sugerí tomar café juntos. Me refugié en mis tareas domésticas, en llamadas innecesarias a mi hermana, en limpiar el baño 2 veces aunque no hiciera falta. To do para evitar pensar, para evitar sentir. Pero él seguía allí, con su presencia discreta, con sus silencios cargados. Y lo peor era que no hacía nada. No insistía. No preguntaba. Solo estaba. Y eso lo hacía más difícil. Por la tarde, vi cómo se sentaba en la terraza con una libreta en las manos. No lo había visto escribir antes.
Me asomé por la ventana y lo observé en silencio. Movía el lápiz despacio. Cada tanto levantaba la mirada hacia el jardín, como si buscara inspiración en los árboles. Me quedé así varios minutos, hasta que me di cuenta de que lo que más me angustiaba no era lo que pudiera estar escribiendo, sino que yo no supiera si era sobre mí. En los días siguientes, evitamos los momentos compartidos. Pero el aire se cargaba igual. Todo sabía a pausa, a contención, a espera. Y yo, mientras tanto, seguía fingiendo, pero sabía que no podría hacerlo por mucho tiempo más. Porque fingir que no sentía nada ya no me protegía. Me desgastaba. Me consumía. Y lo peor de todo era que una parte de mí empezaba a no querer protegerse más. La mañana comenzó con un cielo cubierto, como si el clima supiera que algo en mí se había vuelto más denso. Me desperté antes que todos, lo cual no era raro, pero esa vez no fui directamente a la cocina ni a revisar el correo electrónico. En el móvil como solía hacer. Me quedé sentada en el borde de la cama durante varios minutos, con la espalda encorvada, sintiendo un peso que no era físico pero que me empujaba hacia abajo igual. Escuchaba la respiración regular de mi esposo a mi lado, y aunque no lo miraba, lo sentía lejano. Más que nunca, decidí dar una vuelta por el barrio. Me puse unos pantalones sencillos, una blusa clara y salí en silencio, sin dejar una nota. Sin pensar demasiado. Caminé varias cuadras, sin rumbo fijo. Vi a una mujer regando sus plantas, a un hombre leyendo el periódico en su porche, a un niño en bicicleta que me saludó sin conocerme. Todo era cotidiano. Tranquilo. Ajeno. Y la vez, profundamente doloroso. Porque yo no me sentía parte de nada. Ni de esta calle, ni de esta familia, ni siquiera de mí misma. Regresé a casa después de casi una hora, cuando el sol ya había comenzado a calentar el pavimento. Al entrar, encontré a mi esposo preparando café, vestido con camisa y chaqueta. «Tengo que salir a una reunión», dijo sin mirarme. Asentí y respondí con una frase automática. Él bebió un sorbo, revisó su reloj y se marchó. El portazo fue suave, pero dentro de mí retumbó como un disparo. Poco después, lo escuché. A él, al padre, moviéndose por el jardín. Cerré la puerta de mi habitación para evitar escucharlo, pero los sonidos traspasaban las paredes. La regadera, el roce de las hojas, sus pasos. Decidí ordenar algunos papeles en la sala, buscando algo que me diera estructura, como si doblar facturas vencidas y revistas antiguas pudiera devolverme una forma, una dirección, pero él entró, como si lo atrajera el desorden. Se detuvo en el umbral y observó el caos de papeles sobre la mesa. «¿Estás buscando algo en particular?», preguntó con su tono pausado. «No. Solo limpiando», respondí sin levantar la vista. Escuché cómo se acercaba y se sentaba frente a mí. No dijo nada más. Solo comenzó a doblar papeles también, en silencio, imitando mis movimientos. Era absurdo, pero se sentía como una especie de tregua. Como un gesto de respeto ante la tensión que no nos atrevíamos a romper. Estuvimos así varios minutos. Luego se levantó, tomó un sobre vacío, lo llenó con algunos papeles y salió de la habitación sin una palabra más. Yo me quedé allí, mirando el espacio que había dejado, sintiendo que el aire se había vuelto más pesado de nuevo. Esa tarde, decidí cocinar algo más elaborado de lo habitual. Tal vez como una forma de redención. Preparé una receta antigua, con muchas especias, salsa lenta, aroma intenso. Cocinar me ayudaba a poner en orden mis pensamientos, a ocupar mis manos y silenciar mis emociones. El problema es que él también apareció. Entró por la puerta trasera, se quedó de pie observando la escena y dijo: «Huele como cuando ella cocinaba los domingos». «No supe si sentirme halagada o culpable». Asentí y seguí removiendo la olla. «¿Te ayudo con algo?», preguntó. Luego. Quise decir que no, que estaba bien, que no hacía falta. Pero algo en su voz me detuvo. «Puedes cortar el pan», respondí sin girarme. Compartimos una cena tranquila, los tres. Mi esposo ya había regresado y parecía más relajado, aunque no particularmente comunicativo. La conversación fue liviana, sin profundidad. El clima, las noticias, un comentario sobre el auto que necesitaba revisión. Yo reía en los momentos adecuados, asentía, servía más vino. Por fuera todo parecía normal. Por dentro, sentía que me sostenía sobre un puente tambaleante. Al día siguiente, me ofrecía llevarlo a él, al padre, a la farmacia. Tenía que recoger unas medicinas y su auto estaba en el taller. Mi esposo estaba trabajando desde casa, así que me pareció una buena manera de evitar pasar tiempo a solas con él.
Pero no resultó como esperaba. El camino fue silencioso. Ambos mirábamos hacia el frente. La radio estaba apagada, las ventanas un poco abiertas, y el aire cálido de la tarde se colaba por las rendijas con una lentitud desesperante. Gracias por llevarme, dijo de pronto, rompiendo la tensión. No hay de qué, respondí. Sin más. Pero él no desvió la vista del parabrisas. No estoy acostumbrado a pedir ayuda. Ni a aceptarla. Pero contigo es distinto. No sé por qué. No supe qué decir. Mis manos se apretaban sobre el volante. Sentí la necesidad de detener el auto, de bajarme, de correr en dirección contraria. Pero no lo hice. En la farmacia, él fue breve. Compró lo necesario, salió sin mirar atrás. De vuelta en el auto, guardó la bolsa con las medicinas en el asiento trasero y no dijo nada durante varios minutos. Y luego, con un tono más bajo, dijo, a veces me pregunto si todo esto es simplemente parte del duelo, o si hay algo más. Lo miré de reojo. Él seguía con la vista fija hacia adelante. Su perfil me pareció más envejecido, más humano, más frágil. Quise responder, pero no encontré palabras que no fueran peligrosas. Así que volví a conducir en silencio, deseando que el trayecto fuera eterno y que, al mismo tiempo, terminara de inmediato. Al llegar a casa, cada uno se dirigió a su espacio. Mi esposo estaba en la cocina, hablando por teléfono. Yo fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me observé en el espejo. Había ojeras que no recordaba haber visto antes, líneas más marcadas, una expresión que no sabía interpretar. ¿Era cansancio? ¿Culpa? ¿Deseo? ¿Miedo? Esa noche, antes de dormir, mi esposo me abrazó por detrás. Apoyó su mentón en mi hombro y me dijo, gracias por todo lo que haces aquí. Sé que no es fácil. Asentí. Le tomé la mano. Ser los ojos. Quis sentir algo. Cualquier cosa. Pero dentro de mí había un vacío extraño, como si alguien hubiera apagado la luz y cerrado la puerta con llave. No dormí bien. Me despertaba cada hora, con el corazón latiendo rápido, con imágenes confusas, con el recuerdo de su voz en el auto repitiéndose una y otra vez. Contigo es distinto. Por la mañana, me senté en la terraza con una taza de té. El sol aún no salía del todo. El cielo tenía un color azul pálido, casi gris. Él salió al jardín con una manta en el brazo. La extendió sobre el césped. Se sentó y comenzó a leer. No me miró. No se acercó. Pero estaba allí. Y eso era suficiente para hacer que mi cuerpo entero se mantuviera alerta. En ese momento supe que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Que la distancia, el silencio, las evasiones, no eran suficientes. Algo estaba creciendo entre nosotros. Algo que ni él ni yo habíamos buscado, pero que estaba allí, palpitando, respirando, avanzando. Y yo, aunque aún no lo admitiera en voz alta, no sabía si quería detenerlo. Los días comenzaron a parecerse entre sí como gotas de lluvia cayendo sobre un vidrio. Había una rutina compartida pero vacía, una sensación de pausa que se extendía por todas las habitaciones de la casa. El aire parecía estar contenido, como si todos, mi esposo, su padre y yo, supiéramos que algo latía bajo la superficie, pero ninguno se atreviera a hablar de ello. Yo pasaba más tiempo en el jardín. Me refugiaba entre las plantas, arrancando malezas que ya no crecían, podando arbustos que no lo necesitaban. Había algo casi terapéutico en hundir las manos en la tierra, como si al ensuciarme pudiera limpiar algo dentro de mí. Él también solía aparecer por allí. A veces con una manguera, otras con una tijera de podar. Pero nunca se acercaba más de lo necesario. Había una especie de pacto tácito. El silencio era más seguro que cualquier palabra mal elegida. Sin embargo, esa calma artificial comenzó a agrietarse lentamente. Lo noté en las noches, cuando mi esposo y yo compartíamos la cama sin hablarnos. Cuando su cuerpo dormía a centímetros del mío, pero nuestras espaldas eran como paredes. Él estaba exhausto, lo entendía. Su trabajo, la pérdida de su madre, el peso de la casa. Pero yo también estaba cansada. Cansada de fingir, de contenerme, de no saber cómo nombrar lo que sentía. Una tarde, mi esposo me avisó que debía viajar a la ciudad por 2 días. Una reunión imprevista, con cena incluida. Me preguntó si quería acompañarlo, pero su tono ya anticipaba la respuesta. Yo decliné amablemente. Dijo que lo entendía, me dio un beso distraído en la mejilla y se marchó con una pequeña maleta. Me quedé en la puerta observando cómo se alejaba, con una mezcla de alivio y culpa. La primera noche sin él fue extrañamente silenciosa.
No por la ausencia del ruido, sino por la ausencia del conflicto. No hubo que disimular. No hubo sonrisas forzadas. Pude caminar descalza por la casa, encender la lámpara del rincón y leer sin fingir interés. Pude ser, aunque fuera por unas horas, alguien sin máscara. Él, el padre, también pareció notar el cambio. Después de la cena, me preguntó si quería tomar algo en la terraza. Dudé. No porque no quisiera, sino porque sabía que cualquier excusa sería débil. Dije que sí. Preparé 2 tazas de té y salí con ellas. Él ya estaba sentado, con una manta sobre las piernas y la mirada fija en el cielo. La noche estaba despejada. El aire era fresco, pero no frío. Me senté a su lado, dejando una distancia prudente. Le pasé la taza sin mirarlo directamente. Bebimos en silencio, escuchando los grillos, el crujir de las ramas, el lejano murmullo del mundo que parecía no importarnos en ese momento. Es extraño no escuchar la televisión encendida, dijo de pronto. Tu esposo siempre la deja de fondo, aunque no mire nada. Asentí. A veces creo que le da miedo el silencio, agregué sin pensarlo. Él me miró con atención, como si mis palabras tuvieran más significado del que aparentaban. No todos sabemos habitarlo, dijo. El silencio, digo. Algunos lo usan para esconderse. Otros, para escuchar mejor. No respondí. Su mirada me incomodaba y me atraía al mismo tiempo. Tenía esa manera de observar que hacía sentir que todo en uno era visible. Que no había forma de esconderse. Durante varios minutos no hablamos más. Las tazas se enfriaban en nuestras manos. El cielo seguía despejado, con una luna pálida que colgaba como un farol cansado. Él se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera compartir un pensamiento y lo dudara. Finalmente lo hizo. Desde que ella murió, esta casa parece una sombra de sí misma, dijo. Pero desde que llegaste, hay cosas que vuelven a respirar. Sus palabras me golpearon con suavidad, como un viento tibio que igual te desestabiliza. No sabía si agradecer o disculparme. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de nostalgia, tristeza y algo más oscuro. Yo no vine a reemplazar nada, dije apenas, casi en un susurro. Él negó con la cabeza, no. Pero trajiste algo que yo creía perdido. Me miró. Esta vez, no pude apartar la vista, y entonces nos besamos. No hubo preámbulos, ni declaraciones, ni gestos exagerados. Fue un acto callado, contenido, casi inevitable. Como si hubiéramos llegado al borde de un abismo, y en lugar de retroceder, hubiéramos cerrado los ojos y dado un paso al frente. Nuestros labios se tocaron con una delicadeza que dolía. No había prisa, no había fuego. Solo una entrega silenciosa, profunda, cargada de todo lo que no nos habíamos permitido decir. Nos separamos lentamente. No dijimos una palabra. Él volvió la vista al frente, y yo también. Cada uno aferrado a su taza fría, como si eso pudiera anclarnos a una realidad que ya había cambiado. Después de un rato, me levanté y entré a la casa. Caminé hasta mi habitación como en un trance. Me lavé los dientes. Me desvestí lentamente. Me metí en la cama y apagué la luz. El silencio era ensordecedor. Cerré los ojos, pero el beso seguía ahí, suspendido entre mi boca y mi memoria. No dormí esa noche. O si lo hice, fue un sueño liviano, interrumpido, lleno de imágenes borrosas. Al amanecer, bajé a la cocina. Él ya no estaba. Ni en el comedor, ni en el jardín. Había salido temprano, como solía hacer cuando quería pensar. Pasé el día como una autómata. Barrí, cociné, regué las plantas. Revisé mensajes, contesté correos sin sentido. Todo lo que pudiera mantenerme ocupada. Cada tanto, miraba hacia la terraza, esperando verlo regresar. Pero no lo hacía. Por la tarde, finalmente, lo vi llegar. Llevaba una bolsa con pan fresco y un paquete de café. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, como si nada hubiera pasado. Yo respondí igual. Y sin embargo, ambos sabíamos que el mundo había girado. Esa noche, mi esposo volvió de su viaje. Cansado, como siempre. Me abrazó con una ternura mecánica, me preguntó si todo había estado bien. Dije que sí. Compartimos una cena rápida. Él se duchó. Yo me quedé limpiando la cocina más tiempo del necesario. Cuando me acosté, ya dormía, en la oscuridad, boca arriba, con los ojos abiertos. Me pregunté qué vendría después. Si ese beso quedaría suspendido en el tiempo como un accidente, o si sería el principio de algo que no sabría cómo detener, pero en ese momento, lo único que podía hacer era callar. Esperar.
Y escuchar cómo mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, no seguía el ritmo habitual. La mañana siguiente fue densa, como si el aire se hubiera espesado durante la noche y me costara respirar con normalidad. Mi esposo seguía durmiendo, su respiración pesada contrastando con mi insomnio permanente. Yo me levanté sin hacer ruido, como había aprendido a hacer con el tiempo, y bajé las escaleras con pasos lentos. Todo en la casa estaba en silencio, pero no era un silencio reconfortante. Era ese tipo de silencio incómodo, lleno de preguntas que nadie quiere hacer y respuestas que nadie se atreve a dar. Me preparé un té, aunque no lo deseaba. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Algo que no implicara pensar. Me senté en la cocina, frente a la ventana, viendo cómo el sol se filtraba entre las hojas del naranjo. Cada rayo de luz parecía delatarme. Como si el mundo supiera que yo ya no era la misma. Como si la culpa fuera un perfume que no lograba quitarme por más que me duchara 1000 veces. Él apareció más tarde, entrando desde el jardín, con la camisa ligeramente arrugada y las mangas arremangadas. Me saludó con un gesto leve. Yo respondí. Igual. Nos miramos por menos de un segundo, pero bastó para que me doliera el pecho. Había algo en su forma de entrar, de moverse, de respirar cerca de mí, que me afectaba profundamente. Y lo odiaba por eso. Odiaba cómo, sin tocarme, sin hablarme, podía trastocar mi centro. Mi esposo bajó después, vestido para salir, con una agenda en la mano y el teléfono sonando. Se acercó a mí, me besó la frente y dijo algo sobre una reunión. Yo asentí. Dijo que regresaría tarde. Y se fue. Así, como si nada. Como si las capas invisibles de mi cuerpo no estuvieran temblando desde dentro. Cuando quedamos solos, no hablamos. Yo lavé la taza, él revisó unos papeles. Luego se fue a su habitación. La normalidad tenía la forma de una obra de teatro mal actuada. Todo era fingido, mecánico, y aún así, inevitable. Pasaron las horas. Yo salí al mercado, compré frutas, pan, leche. Saludé a la vecina, sonreí por cortesía. Pero todo lo hacía en piloto automático. No sentía. Solo ejecutaba. Como si mi cuerpo supiera lo que debía hacer, pero mi alma estuviera ocupada en otro lugar, detenida en ese instante en la terraza donde el mundo cambió para siempre. Por la tarde, regresé a casa y preparé la cena. Algo sencillo. Pasta, una ensalada. Lo suficiente para cumplir, sin esmero. Él me ayudó a poner la mesa. No hablamos. Pero esta vez, el silencio era más espeso. Como si supiéramos que no podríamos mantenerlo por mucho más. Mientras comíamos, él alzó la vista en un momento. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Trey contesté responder. Sí, dije. Pero mi respuesta no convenció a nadie. Ni siquiera a mí. Esa noche, mi esposo volvió más temprano de lo habitual. Dijo que se habían cancelado algunas reuniones. Estaba de buen humor. Habló de una posible escapada de fin de semana, quizás a la casa del lago. Yo asentí. Sonreí, fingí entusiasmo. Por dentro, me rompía lentamente. Nos fuimos a la cama poco después. Él se duchó, yo fingí leer un poco antes de dormir. Cuando apagamos la luz, me abrazó por la espalda. Era un gesto habitual, uno que antes me reconfortaba. Esta vez, sentí un escalofrío. No por rechazo, sino por traición. Me pregunté si él notaría la rigidez de mi cuerpo. Si se daría cuenta de que yo ya no podía ser la misma en sus brazos. Pero no dijo nada. Se durmió rápido, como siempre, y yo, en cambio, me quedé despierta horas, sintiendo como mi corazón latía en la oscuridad, ajeno al resto del mundo. Recordando el beso, la mirada, las palabras no dichas. Pensando en si era posible volver atrás. Y sabiendo, en el fondo, que no lo era. Al día siguiente, mi esposo volvió a salir temprano. El cielo estaba gris. Se avecinaba lluvia. Me quedé en casa, ordenando cajones sin sentido. En uno encontré una foto antigua, de nuestras primeras vacaciones juntos. Yo sonreía de una forma que ya no recordaba. Me observé detenidamente. Había brillo en mis ojos, una serenidad en el rostro. Algo que ya no estaba. No supe si llorar o volver a guardarla sin pensar. Más tarde, mientras planchaba algunas camisas, oí que alguien entraba. Era él. Venía del supermercado, con 2 bolsas. Se las recibí sin hablar. Comenzamos a guardar las cosas en la despensa. En un momento, nuestras manos coincidieron al tomar el mismo paquete. Fue apenas un segundo, pero nos quedamos congelados. Esa electricidad sutil, esa tensión latente, volvía a manifestarse sin permiso. Me aparté.
Dije que iría a tender la ropa. Salí al jardín y me apoyé contra la pared. Cerré los ojos. Respire hondo. Intent calm. Pero no podía. Sentía que todo estaba por estallar. Que la verdad, esa que ninguno se atrevía a nombrar, ya no cabía dentro de nosotros. Más tarde, mi esposo llamó. Dijo que se quedaría en la ciudad a dormir. Un colega lo había invitado a cenar. No volví a preguntar nada. No me sorprendió. Solo respondí con un «está bien». Colgué y me quedé con el teléfono en la mano, mirándolo sin ver. Algo dentro de mí se aflojaba. Una cuerda que había estado tensa demasiado tiempo. Al caer la noche, él se acercó a la cocina mientras yo lavaba los platos. Se quedó allí, de pie, sin hablar. Yo tampoco lo miré. No podía. Finalmente, rompió el silencio. Esto no puede seguir así, dijo. No respondí. Porque tenía razón. Porque yo también lo sabía. Porque no tenía nada que decir. Nos estamos haciendo daño, continuó. Y no quiero que sea así. Ni para ti. Ni para mí. Ni para él. Solo entonces lo miré. Su rostro tenía una mezcla de tristeza, culpa y algo más. Algo parecido al amor. Pero uno que no debía existir. No lo planeamos, dije con voz baja. Él asintió. Lo sé. Volvió a salir al jardín. Yo me quedé en la cocina, escuchando la puerta cerrarse con suavidad. Subí a mi habitación. Me senté en la cama, en silencio. Por primera vez en semanas, entendí que estábamos llegando a un punto de no retorno. Que algo iba a suceder. Algo que rompería el equilibrio frágil que aún sosteníamos. Y que, quizás, sería inevitable. La noche avanzó lenta. Y aunque no sabía lo que me esperaba, supe que el día siguiente no sería como los anteriores. Porque ya no había espacio para más silencios. Porque todo lo que había sido ocultado, estaba a punto de emerger. Y yo, en el fondo, no sabía si tenía la fuerza para enfrentarlo. La mañana comenzó sin avisos, sin sobresaltos, sin señales. Como si fuera un día más. Pero no lo era. Yo ya no era la misma, y el aire que se respiraba en esa casa lo sabía. El desayuno fue silencioso. Mi esposo había salido temprano, diciendo que estaría ocupado todo el día. Me dejó un beso en la frente antes de irse, como siempre, y desapareció por la puerta con su portafolio. Yo me quedé mirando cómo la puerta se cerraba, como si ese sonido marcara el inicio de algo que llevaba tiempo gestándose sin nombre. Él, el padre, estaba en el jardín desde temprano, como de costumbre. Podaba unos rosales que apenas tenían flores, pero lo hacía con una concentración que parecía un intento desesperado por llenar el tiempo. Lo observé desde la ventana de la cocina. Sus movimientos eran lentos, como si no tuviera prisa por terminar. Como si podar ramas fuera más sencillo que enfrentarse a mí. O a lo que fuimos. Durante toda la mañana no nos cruzamos. Yo limpié los armarios, ordené papeles, saqué ropa vieja que sabía que no usaría más. Quería ocuparme, distraerme, hacer espacio no solo en los cajones, sino también en mi cabeza. Pero no funcionaba. Cada objeto que tocaba tenía un eco, un peso, una historia. Y en el fondo, sabía que algo tenía que pasar. Que estábamos a punto de romper el equilibrio. Después del almuerzo, él apareció en la cocina. Me preguntó si necesitaba ayuda para ir al mercado. No necesitaba nada, en realidad. Pero asentí. Le dije que sí. Que podíamos ir juntos. Tomamos su coche. En el camino, apenas hablamos. Había tráfico. El cielo estaba cubierto. En la radio sonaba una canción instrumental que no reconocí. Compramos pan, fruta, detergente. Cosas simples, sin importancia. Pero cada movimiento se sentía cargado. Cuando me alcanzaba una bolsa, sus dedos rozaban los míos con suavidad involuntaria. Cuando yo lo miraba de reojo, él sostenía la mirada por un segundo más de lo necesario. Nadie diría nada extraño si nos observara desde fuera. Pero dentro de mí, todo estaba alterado. De regreso, tomamos una ruta diferente, más larga. Una calle bordeada de árboles, con curvas lentas y casas antiguas a los lados. No sé si fue casualidad o una excusa para estar más tiempo lejos. Yo no pregunté. No dije nada. Me limité a mirar por la ventana, con la mente en un lugar donde las decisiones se gestaban en silencio. En una curva, él redujo la velocidad y luego se detuvo a un lado de la carretera. El motor seguía encendido, pero el auto estaba inmóvil. ¿Quieres bajar un momento?, preguntó sin mirarme. Dudé. No por miedo, sino por lo que podía significar ese gesto. Asentí. Caminamos unos metros. Había un pequeño claro con vista al lago. No lo conocía.
Era un lugar discreto, sin turistas, sin bancos, sin carteles. Solo naturaleza en su forma más pura. El agua estaba quieta, como un espejo gris bajo el cielo nublado. Nos sentamos sobre una piedra. No dijimos nada al principio. Solo escuchamos el silencio del entorno. Él fue el primero en hablar. Hay cosas que no deberían pasar. Pero, cuando pasan, uno ya no puede hacer de cuenta que no las vivió. No respondí. Mis manos estaban sobre mis rodillas, apretadas. Él continuó: podemos seguir fingiendo. Podemos alejarnos. Podemos calar. Pero nada de eso va a borrar lo que sentimos. Mi garganta estaba cerrada. Intenté tragar saliva, pero no lo logré. No porque no supiera qué decir, sino porque cada palabra que se me ocurría parecía innecesaria. Yo no quiero hacerte daño, dijo. Ni a ti, ni a él. Pero no puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Ni yo, murmuré. Fue lo único que pude decir. Nos quedamos allí un rato más, observando el lago. El viento era suave. Las hojas de los árboles crujían como si murmuraran secretos antiguos. Era un momento suspendido. Un lugar que parecía fuera del tiempo. De regreso al auto, no hablamos. Pero ya no hacía falta. Había una comprensión silenciosa entre nosotros, como si lo que había sido reprimido durante semanas hubiera encontrado una rendija por donde salir. Cuando llegamos a casa, él me miró y dijo: no quiero quedarme aquí esta noche. ¿Vendrías conmigo a un lugar tranquilo? Solo a hablar. Estar. Dudé. Miré la hora. Mi esposo no volvería hasta la mañana. El día siguiente sería lunes. Nadie nos esperaba esa noche. Nadie notaría nuestra ausencia. Asentí. No recogí nada. No llevé ropa. Solo tomé mi bolso pequeño y salí con él. Manejamos durante 1 hora por carreteras secundarias hasta llegar a un hospedaje modesto, cerca de una zona boscosa. No era un hotel elegante ni turístico. Era un sitio silencioso, discreto, casi vacío. Pedimos una habitación. No pregunté nada. No hice comentarios. Subimos en silencio. Dentro de la habitación, dejamos nuestras cosas y nos sentamos frente a la ventana, observando cómo la noche comenzaba a caer entre los árboles. No había televisión. Solo una lámpara de mesa, 2 sillas, una cama y él. Sonido del viento afuera. Él me miró con una mezcla de calma y melancolía. No quiero que esto sea una huida, dijo. Pero necesitaba estar contigo. Lejos del ruido. Lejos de todo. Yo asentí. Estaba temblando, pero no de frío, sino de certeza, y entonces, nosotros pasamos la noche juntos. No hay forma de describirlo. Sin traicionar lo que fue. No fue pasión, ni impulso, ni necesidad. Fue algo más hondo. Más frágil. Más humano. Un refugio. Un encuentro. Un descanso de la culpa, aunque solo fuera por unas horas. Por la mañana, despertamos con el canto de los pájaros. No había prisa. No había preguntas. Nos miramos largo rato en silencio. Yo sentí algo parecido a la paz. Algo que hacía tiempo no conocía. Desayunamos en una cafetería cercana. Pan tostado, café negro, palabras simples. Y después, emprendimos el regreso. En el coche, ninguno de los dos dijo lo que eso significaba. Ninguno preguntó qué haríamos después. Pero ambos sabíamos que nada volvería a ser igual. Porque habíamos cruzado la última línea, y aunque la luz del día nos devolvía a la realidad, había una parte de mí que, por fin, se sentía viva. Y otra, que se preparaba para pagar el precio de esa vida. El viaje de regreso fue más corto que la ida, aunque la distancia fuera la misma. El tiempo parecía haberse comprimido, como si la realidad no quisiera darnos espacio para pensar. Yo miraba por la ventana del auto, con los brazos cruzados sobre el regazo, mientras los árboles pasaban como sombras borrosas. Él conducía en silencio, con ambas manos firmes en el volante y la mirada fija en el camino. Ninguno de los dos tenía prisa, pero tampoco deseábamos prolongarlo. Al llegar a casa, era temprano todavía. Apenas las 8 de la mañana. Todo estaba en calma. Mi esposo aún no había regresado. Entramos por la puerta trasera, como si quisiéramos evitar el contacto con el mundo exterior. Cada paso dentro de la casa se sentía más pesado que el anterior. Él dejó las llaves sobre la mesa, me miró sin decir nada, y luego subió las escaleras lentamente. Yo me quedé allí, de pie, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Fui a mi habitación. Me quité la ropa con una lentitud inusual, como si cada prenda pesara más de lo normal. Me metí bajo la ducha y dejé que el agua cayera sin moverme.
Cerré los ojos, y por unos instantes me sentí flotando en un lugar sin nombre. No había preguntas. No había remordimiento inmediato. Solo un cansancio profundo, como si mi cuerpo hubiera vivido años en una sola noche. Después del desayuno, que tomé sola, en silencio, pasé el resto del día fingiendo normalidad. Ordené un par de estanterías, regué las plantas del patio, puse música instrumental a bajo volumen. Él no bajó de su cuarto hasta pasadas las 5 de la tarde. Cuando lo hizo, cruzamos una mirada breve. No hablamos. Me pregunté si él sentía lo mismo que yo. Esa mezcla de alivio y miedo. Como si hubiéramos escapado de algo que ahora nos perseguía. Mi esposo regresó entrada la noche. Su llegada fue ruidosa, como siempre. Dejó su maletín sobre la mesa, se quitó la chaqueta, y me abrazó desde atrás mientras yo lavaba los platos. «Te extrañé», murmuró al oído. No respondí. Solo seguí lavando, con las manos heladas bajo el agua tibia. Cenamos juntos los tres. Hacía mucho que no compartíamos una comida completa en la misma mesa. Él hablaba de su viaje, de los colegas, de un restaurante nuevo que habían probado. Yo asentía, sonreía, hacía preguntas superficiales. Él, el padre, apenas hablaba. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo desviaba la vista. No porque no quisiera sostenerla, sino porque sabía que si lo hacía, todo quedaría al descubierto. Esa noche me acosté temprano. Mi esposo se quedó viendo televisión en la sala. Yo fingí leer un libro en la cama, pero no pasé de la primera página. Tenía la mente en blanco y el cuerpo rígido. Cada vez que cerraba los ojos, revivía momentos de la noche anterior. Y al hacerlo, sentía una punzada en el pecho. No por el acto en sí, sino por la certeza de que algo importante se había roto. Durante los días siguientes, la tensión se volvió parte del aire. Yo la sentía en los silencios, en los movimientos pausados, en la forma en que evitábamos estar los tres en la misma habitación por mucho tiempo. Las rutinas se mantenían, pero ya no eran las mismas. Había una grieta invisible que atravesaba la casa de lado a lado, como una línea de fuego que ninguno se atrevía a pisar. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, escuché a mi esposo hablar por teléfono con alguien. Estaba en la cocina, y aunque no escuché con claridad, su tono era más animado de lo habitual. Reía. Decía frases breves y cómplices. Luego colgó. Cuando vino a verme, traía una bolsa de pan bajo el brazo y una botella de vino. Me dijo que había pasado por la tienda de camino a casa, que pensaba que podríamos cenar tranquilos esa noche. Asentí, y sonreí. Pero algo dentro de mí se movió. No celos. Ni desconfianza. Era algo más sutil. Más crudo. La sensación de que todos estábamos actuando en paralelo, sin encontrarnos nunca realmente. Esa noche cenamos solos, él y yo. El padre se excusó diciendo que no tenía hambre. Se quedó en su habitación, y yo no supe si agradecérselo o preocuparme. Durante la cena, mi esposo me tomó de la mano y me habló de unas vacaciones. Podríamos ir al sur, alquilar una cabaña. Solo tú y yo. Sonaba sincero. Como si realmente creyera que eso podría salvarnos, no supe qué responder. Dije que lo pensaría. Que sonaba bien. Pero mi cabeza estaba en otra parte. En otro lugar. En otra noche, los días pasaban y él se volvió más ausente. El padre comenzó a salir por las mañanas y a regresar solo por la tarde. No preguntaba nada, no se quedaba a cenar, pasaba directamente a su cuarto. Mi esposo lo notó. Creo que aún no se adapta, dijo un día. Yo no dije nada. Porque sabía que no era adaptación lo que le faltaba. Era distancia. Era silencio. Era espacio. Para no volver a repetir lo que no debió ocurrir, una noche, cuando mi esposo ya dormía, bajé a la cocina a buscar agua. La luz del pasillo estaba encendida. Él, el padre, estaba sentado en la mesa, con un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano. Me detuve. No sabía si debía hablarle o regresar sin hacer ruido. Pero me vio, no dijo nada. Solo cerró el cuaderno y lo puso a un lado. Me acerqué, sin entender por qué. Me senté frente a él. Por unos minutos, ninguno habló. Luego, él dijo con voz suave, voy a irme por un tiempo. Necesito hacerlo. Mi pecho se comprimió. Pero no mostré emoción. ¿Cuándo? Pregunté. Mañana. O pasado. Asentí. No lloré. No supliqué. No pregunté a dónde. Lo entendí. Porque yo también lo necesitaba. Necesitábamos alejarnos. Separar los cuerpos, las memorias, los errores. Poner una distancia que nos devolviera el aire. Esa noche no dormí.
Mi esposo lo notó, pero no dijo nada. Me acarició el brazo y se volvió hacia el otro lado. Y yo permanecí despierta, mirando al techo, escuchando cada sonido de la casa como si fuera el último. Al día siguiente, cuando bajé a la cocina, él ya se había ido. No dejó nota. No dejó palabras. Solo su ausencia. Mi esposo preguntó si lo había visto. Le dije que no. Que quizás salió temprano a caminar. Y luego cambié de tema. Hablé de la lista del supermercado. De la ropa por planchar. De cualquier cosa que no doliera, y así comenzó su ausencia. Silenciosa. Sin dramatismos. Sin despedidas. Y con ella, algo dentro de mí también empezó a desaparecer. Porque cuando alguien se va sin decir adiós, una parte de ti se queda preguntando si realmente estuvo allí, pero yo sabía que sí. Lo sabía por la forma en que mi corazón se encogía cada vez que pasaba frente a su puerta cerrada. Por la forma en que su nombre no salía de mis labios, aunque lo repitiera 1000 veces en mi cabeza. Él se fue. Y yo me quedé. Con mi esposo. Con la casa. Con el silencio. Y con una historia que nadie contaría jamás. Las semanas que siguieron a su partida se deslizaron una sobre otra como hojas en blanco. El tiempo parecía inmóvil, aunque el calendario dijera lo contrario. Cada día comenzaba con las mismas tareas, las mismas rutinas, las mismas palabras que intercambiaba con mi esposo por inercia. Pero dentro de mí, todo era distinto. Era como vivir dentro de un cuerpo que ya no me pertenecía del todo. Como si yo misma hubiera salido de escena sin avisar. Al principio, fingí que no me afectaba. Que su ausencia era solo una pausa. Una forma de recomponerse, de respirar lejos de lo que habíamos provocado. Me decía que era lo mejor. Que era necesario. Que él necesitaba espacio, y yo también. Pero a medida que los días pasaban y no había señales, su ausencia comenzó a hacerse más grande que su presencia. Más elocuente. Más dolorosa. La casa se sentía más vacía, incluso con mi esposo en ella. Sus horarios seguían igual. Su forma de ser, también. A veces hablaba de su padre con naturalidad, como si esperara que apareciera en cualquier momento. Otras veces lo evitaba, como si intuyera que mencionarlo podría remover algo que prefería mantener dormido. Yo me limitaba a sentir. A responder. Con frases breves. A sonreír lo justo. Sabía que él notaba mi frialdad, pero ya no hacía preguntas. Se había acostumbrado a esa versión de mí que no buscaba conflictos ni respuestas. Una tarde, mientras ordenaba el estante del salón, encontré una vieja libreta de tapas oscuras. No era mía. Ni de mi esposo. Estaba cubierta de polvo y escondida entre unos álbumes de fotos. La abrí por curiosidad. Reconocí la letra de inmediato. Era su letra. La suya. No eran cartas. Ni poemas. Eran fragmentos. Pensamientos sueltos. Phrases inconclusas. Palabras que parecían escritas en momentos de desvelo. Leí un par. Me detuve. Cerré la libreta con cuidado, como si temiera que me explotara entre las manos. La Garde de Nuevo. No era mío lo que había allí, y aún así, sentí que algo de mí estaba atrapado entre esas páginas. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo imaginaba escribiendo en silencio, en la mesa de la cocina, mientras yo dormía. Arriba sin saber que algo en él buscaba salida en forma de tinta. Me pregunté cuántas veces lo había hecho. Si escribía sobre nosotros. O sobre ella. O sobre nada. Tal vez era solo su forma de no derrumbarse. Como yo tenía la mía, los días comenzaron a pesar. Me movía con lentitud, como si cada paso me costara el doble. Mi esposo me propuso salir a cenar, distraernos un poco. Fui. Mi arreglo. Mi maquillage. Sonreí frente al espejo como si eso bastara. Fuimos a un restaurante bonito, pedimos vino, hablamos de cosas livianas. Todo fue correcto. Perfecto, incluso. Pero mientras él hablaba, yo escuchaba otra voz dentro de mí. Una que me decía que ya nada de eso me conmovía. Una noche, después de una larga jornada, abrí el buzón de la entrada. Entre facturas y publicidad, había un sobre sin remitente. Blanco, sin sello. Lo abrí sin pensar demasiado. Dentro había una postal. Una foto del lago. El mismo lago donde estuvimos aquella tarde. Por detrás, solo una línea escrita a mano. Aquí sigo. Respirando, mis dedos temblaron. Volví a mirar la imagen. El reflejo del cielo sobre el agua era idéntico al que recordaba. No había firma. No había fecha. Pero no la necesitaba. Supe que era de él. Que estaba bien. Que seguía allí, en algún lugar.
Respirando Guard. La postal en un libro, entre las páginas de una novela que había intentado leer sin éxito semanas atrás. Cerré el libro con suavidad y lo coloqué en la estantería más alta. Luego me senté en el sofá y me quedé mirando el suelo durante varios minutos, sin pensar en nada. Después de eso, no volví a recibir nada más. Ninguna nota. Ninguna llamada. Ninguna señal. Y sin embargo, cada vez que pasaba por ese libro, mi corazón se aceleraba un poco. Como si algo en mí todavía esperara. Una mañana, mi esposo salió temprano y me dijo que volvería tarde. Quedé sola en casa. Aproveché para limpiar a fondo, como si al ordenar el entorno pudiera también ordenar mi cabeza. En medio de la limpieza, abrí un cajón que no revisaba desde hacía meses. Allí, entre papeles sin importancia, encontré una foto. Los tres. En la terraza. Sonriendo. Era de los primeros días. Antes de todo, la miré largo rato. Lo vi a él con los ojos entrecerrados por el sol. A mi esposo con una sonrisa relajada. Y a mí, en medio, con un gesto que no supe interpretar. ¿Era felicidad? ¿Era comodidad? Era solo una pose, volví a guardar la foto. No en el cajón, sino en el fondo de un libro, junto a la postal. Cerré todo y respiré hondo. Me sentí cansada. Como si llevara demasiado tiempo sosteniendo algo. Invisible pero muy pesado. Al día siguiente, salí a caminar sola. No tenía destino. Solo quería moverme, salir de la casa, despejar la mente. Caminé por calles tranquilas, pasé por parques, por tiendas. En una esquina, una mujer vendía flores. Me detuve sin saber por qué. Compré un pequeño ramo de margaritas blancas. Me las llevé conmigo, como si fueran una ofrenda silenciosa a algo que ni yo sabía nombrar. Volví a casa al mediodía. Coloque las flores en un jarrón y lo puse en la cocina. Las observé por un momento. Eran simples, sin pretensiones. Pero tenían algo que me devolvía cierta calma. Esa noche, antes de dormir, me senté frente a la ventana de mi habitación. El cielo estaba despejado. Había una luna redonda y brillante. Pensé en él. En lo que habíamos sido. En lo que no dijimos. En lo que no haríamos nunca más. Pensé en lo fácil que es cruzar una línea. Y en lo difícil que es volver después. En cómo algo tan pequeño como un roce, una mirada, un silencio, puede cambiar una vida entera. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo una quietud profunda. Una aceptación silenciosa de lo que fue. De lo que sigue siendo. Porque aunque ya no esté, aunque no vuelva, algo de él sigue conmigo. En cada rincón de esta casa. En cada gesto que no puedo evitar. En cada palabra que no me atrevo a decir en voz alta, y aunque todo parezca haberse calmado en la superficie, dentro de mí el eco continúa. Su ausencia no hace ruido. Pero ocupa espacio. Y ese espacio, por más que pase el tiempo, sigue intacto. Pasó un tiempo. No sabría decir cuánto exactamente. A veces los días parecían arrastrarse como una cuerda pesada, y otras veces desaparecían como hojas llevadas por el viento. La rutina volvió, disfrazada de estabilidad, de normalidad. Mi esposo y yo retomamos una especie de ritmo. No era armonía, pero tampoco conflicto. Era una convivencia basada en lo necesario, en lo justo. Nos hablábamos con amabilidad, hacíamos planes sin entusiasmo, y compartíamos el mismo espacio. Como dos personas que alguna vez se amaron y ahora simplemente coexisten. Yo había aprendido a moverme por la casa sin tropezar con mis propios recuerdos. Había dejado de buscar señales, de esperar noticias. O eso me repetía. Pero por dentro, cada día seguía siendo una prueba silenciosa. Había mañanas en que me despertaba con el corazón encogido, sin razón aparente, y otras en las que me sorprendía respirando con cierta ligereza, como si el peso se hubiera ido por unas horas. Me acostumbré a esa montaña rusa emocional. Me volví experta en fingir equilibrio. Fue un domingo por la tarde. Hacía calor, uno de esos días en los que el aire se vuelve espeso incluso bajo la sombra. Estábamos en la terraza. Mi esposo leía el periódico, y yo regaba las plantas. El sonido del agua cayendo sobre la tierra seca me mantenía centrada, como si fuera el único ruido que podía soportar. Entonces escuché el timbre, no esperaba a nadie. Mi esposo tampoco. Se levantó, fue a abrir. Yo seguí regando, sin prestar atención. Pero al escuchar cómo se detenía en seco, como su voz bajaba de tono al decir hola, algo en mí se tensó. Apag la manguera y me acerca la puerta del patio. Era él, estaba ahí, de pie, con una mochila colgada al hombro y una expresión que no supe interpretar. No sonreía.
Tampoco parecía triste. Solo estaba presente. Como si nunca se hubiera ido. Como si todo este tiempo hubiera estado esperándonos desde otro plano de realidad. Mi esposo lo invitó a pasar. Él aceptó con un gesto leve. Caminó hacia la sala, se sentó. Yo entré segundos después, con el corazón latiéndome en las sienes. No sabía si saludarlo con palabras, con una mirada o con silencio. Elegí el último. Durante unos minutos, no hablamos de nada importante. Mi esposo le preguntó cómo estaba, qué tal el viaje, dónde había estado. Él respondió sin dar muchos detalles. Mencionó una ciudad del sur, un trabajo temporal, una casa cerca del mar. Lo dijo como quien repite una versión estudiada de los hechos. Yo asentía, sin mirarlo directamente. Después de unos 15 minutos, mi esposo se levantó. Dijo que tenía que hacer unas llamadas, que nos dejaba hablando. Lo dijo con naturalidad, pero su forma de mirar antes de salir me dejó una duda. ¿Sabía algo? ¿Intuía algo? ¿O simplemente prefería no ver lo que era evidente? Nos quedamos solos, no supe por dónde empezar. Él tampoco. El silencio entre nosotros era tan grande que no cabía en la habitación. Finalmente, fue él quien habló. No pensé que iba a volver. Pero aquí estoy, no dije nada. Solo Lohmeyer. Y en su rostro vi todas las noches de ausencia. Todos los silencios. Toda la culpa. No espero nada, añadió. Solo, necesitaba ver el lugar. Saber si podía estar aquí sin derrumbarme. Sus palabras fueron una piedra lanzada al agua. No generaron respuesta inmediata. Solo ondas que se expandían lentamente dentro de mí. Yo tampoco esperaba que volvieras, dije al fin. Pero lo supe. Desde que abriste la puerta, lo supe. Hubo un momento en el que pensé que iba a llorar. Que él lo haría, o que lo haría. Yo. Pero no. Ninguno de los dos derramó lágrimas. Habíamos pasado esa etapa. Lo que quedaba entre nosotros no era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de aceptación, resignación y algo parecido al cariño, pero más callado, más templado. Me voy a quedar unos días, dijo. No en la casa. Conseguí un cuarto en el hotel del pueblo. Solo quería avisarte. Para que lo supieras, asentí. Gracias por decirlo. Se puso de pie. Tomó su mochila. Me miró una última vez antes de salir. No te preocupes, dijo con suavidad. No vine a complicarte más la vida, y salió por la puerta. Me quedé allí, en el centro del salón, como si mi cuerpo no supiera qué hacer. No lloré. No me moví. Solo cerré los ojos. Esa noche, mi esposo volvió a hablar de vacaciones. Dijo que podíamos tomarnos unos días, que nos haría bien. Le respondí que sí, que lo pensaría. Que quizás fuera una buena idea. Pero mi mente estaba en otra parte. En un cuarto de hotel en el que él, el otro, dormiría esa noche. A pocos kilómetros. En el mismo pueblo. Respirando el mismo aire. Durante los días siguientes, no lo vi. Supe que estaba allí, pero no lo busqué. Él tampoco apareció. Era como si ambos hubiéramos comprendido que no había lugar para nosotros. Que ya no. Que ese momento había pasado. Que lo que fue, debía quedarse donde ocurrió. Una semana después, recibí una llamada. Era la recepcionista del hotel. Dijo que él había dejado algo para mí. Un sobre. Fui a buscarlo al día siguiente, sin decirle nada a nadie. Era una carta. Escrita a mano. En su letra firme, pausada. Decía que se iba. Que no sabía si volvería. Que no guardaba rencor. Que lo que ocurrió entre nosotros había sido real. Pero que no debía repetirse. Que ambos merecíamos estar en paz. Que él había encontrado un lugar donde volver a empezar. Y que esperaba, algún día, poder recordar todo sin dolor. Volví a casa con la carta en el bolso. La guardé junto a la postal del lago y la fotografía en blanco y negro. No la volví a leer. No necesitaba hacerlo. Cada palabra estaba grabada en mí. Ahora han pasado meses, la vida sigue. No igual, pero sigue. Mi esposo y yo estamos estables. No sé si eso es amor, costumbre o algo intermedio. A veces me toma de la mano y siento una ternura extraña, melancólica. Como si fuéramos dos sobrevivientes de una historia que nadie más conoce. De él no supe más. No volvió a escribir. No volvió a aparecer. Pero a veces, al caminar por el jardín, al escuchar cierta canción, o al ver cómo se reflejan las hojas en la piscina, algo en mí lo recuerda. Y no hay culpa, tampoco hay orgullo, solo memoria, una memoria que vive en silencio, y en ese silencio, sigo respirando. Bye.